armas nucleares. De agosto a septiembre de 1958 se realizaron 3 disparos empleando misiles Polaris RTV-3 montados en las cubiertas de los barcos. Cabe destacar que la Operación Argus fue la única prueba secreta de los 235 test atmosféricos nucleares que se llevaron a cabo entre 1958 y 1962, y el único que se llevó a cabo en el Atlántico Sur. Según estas tablas, las pruebas se realizaron a una distancia de entre 1.400 y 2.200 millas de las costas de Reina Maud, o sea, del territorio del Tercer Reich, y explotaron a una altura de entre 120 y 300 millas de altura. Pues bien, aún así, el personal militar que estaba en la operación enfermó de leucemia, por lo que o estaban más cerca del objetivo de lo que admiten, o estos misiles estallaron nada más salir de los barcos, y estas personas fueron afectadas por la radiación consiguiente. Como es lógico, ellos mismos no se explotarían los misiles encima de sus cabezas. ¿Quizá lo hicieron las fuerzas del Tercer Reich? Pues bien, el 1 de diciembre de 1959, o sea, un año después de la Operación Argus, se firmó el Tratado Antártico. Este especifica que se prohíben medidas de carácter militar, maniobras o ensayos de armas, y claro, esto se refiere a armas nucleares. Para información adicional, pasaos por el blog de Bruno de Márquez y por el blog del señor Felipe Botalla. A continuación os voy a leer parte de un artículo que había en una web ya desaparecida hace muchos años llamada Hitlerismo Esotérico. El Tercer Reich fue para Alemania una época de progreso en todos los campos. Alemania poseía los coches más rápidos, los aviones más veloces, la primera televisión durante los Juegos Olímpicos de 1936, las mejores películas de entretenimiento, la industria farmacéutica más pionera, etc. Pronto volaron los primeros aviones a reacción, los Messerschmitt 262, y los primeros misiles de largo alcance, los V2. Todo esto es conocido. Mucho menos conocida es otra tecnología que, por razones obvias, los alemanes del Reich mantuvieron en secreto, y sobre la que los aliados, una vez tuvieron noticia de ella, mantuvieron el más absoluto silencio. Basándose en la filosofía ocultista del Tercer Reich, sociedades Thule y Brill, científicos hitlerianos habrían conseguido avances científicos, especialmente aeronáuticos y astronáuticos, de una magnitud inimaginable. El conocimiento de misteriosos aviones circulares alemanes propulsados por motores antigravitacionales con el nombre en clave de Brill y Haunebu, que supuestamente fueron desarrollados no basándose en la técnica convencional, sino en una nueva técnica surgida de la filosofía ocultista del nacionalsocialismo, ha sido siempre negado por las fuerzas aliadas. Muchos podrán pensar que es imposible que los alemanes en tan corto espacio de tiempo desarrollaran tan fabulosa técnica, pero olvidan que no se basaron en los principios científicos clásicos, sino, como ya hemos apuntado, en la filosofía ocultista de las sociedades germánicas como Thule y Brill. Así, por ejemplo, el científico alemán Victor Schauberger era un convencido defensor de la implosión en lugar de la explosión. Rechazaba el motor de explosión, pues éste se basa en la destrucción, pero la creación divina es siempre constructiva. Por lo tanto, una técnica basada en la destrucción es contraria a las leyes de Dios y puede denominarse como técnica satánica. En su lugar proponía los motores de implosión. Este es tan solo un ejemplo de la filosofía de estos científicos. Gracias a la forma de pensar del Tercer Reich, los alemanes avanzaron en técnica en pocos años lo que los aliados no avanzarían en 100. Con respecto a la serie Haunebu, se sabe que se construyeron al menos el Haunebu 1 y el Haunebu 2. El Haunebu 3 estaba en proyecto y probablemente se construiría más tarde. El proyecto Brill estaba en manos de la Sociedad Brill, el círculo de damas esotéricas. Era un diseño independiente del Haunebu. Los desarrollos empezaron con el Brill 1 y culminaron supuestamente con el Brill 7. El primer ensayo con el Brill 7
tuvo lugar al parecer sobre el mar Báltico, en invierno de 1944 y fue todo un éxito. El Andrómeda Gerat o aparato Andrómeda era una nave nodriza. Desconocemos si llegó a construirse antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, pero de no ser así se construyó en Nueva Suabia, tras la guerra, con los planos y los diseños previos. Tenía forma de cigarro, y esto coincide con la descripción de muchos pilotos de vuelo que dicen haber visto ovnis con esa forma y de unos 130 metros de longitud. Los Foo Fighters. A partir de 1944, los pilotos aliados que sobrevolaban Alemania para bombardearla empezaron a reportar informes sobre extrañas bolas brillantes casi transparentes que se situaban junto a ellos y les acompañaban durante kilómetros. Según estos informes, no podían derribarlas, aunque las disparasen, y toda maniobra para despistarlas era inútil. Mucho se ha especulado sobre la función de este arma antiaérea, pero al parecer interfería los sistemas eléctricos y los radares de los bombarderos aliados. En ocasiones su presencia era tan molesta a los pilotos o les causaban tantos trastornos que un bombardeo previsto tenía que ser suspendido y la escuadrilla de bombarderos regresaba a su base. El 13 de diciembre de 1944, el South Gales Argus publicaba un sorprendente artículo en el que se decía: los alemanes han fabricado un arma secreta coincidiendo con la estación navideña. El nuevo ingenio, que al parecer es un arma defensiva aérea, se parece a las bolas de cristal que adornan los árboles navideños. Se las ha visto suspendidas en el aire por territorio alemán, a veces solas y otras en grupo. Son de color plateado y parecen transparentes. Poco después, el 2 de enero de 1945, era el Herald Tribune neoyorquino el que se expresaba en los siguientes términos: parece que los nazis han proyectado una novedad en el cielo nocturno de Alemania. Se trata de los misteriosos y extraños globos Foo Fighters, que recorren por las alas de los aparatos que sobrevuelan secretamente Alemania. Hace más de un mes que los pilotos en sus vuelos nocturnos se encuentran con estas armas fantásticas que al parecer nadie conoce. Los globos de fuego aparecen repentinamente, acompañan a los aviones durante kilómetros y, según revelan los informes oficiales, parecen estar controlados por radio desde el suelo. Como queda claro, eran considerados por los pilotos aliados como algún tipo de arma secreta nazi. Y aquí hay que hacer una pregunta: ¿por qué Alemania, si disponía de esta tecnología, no ganó la guerra? Una pregunta que se formulará todo el mundo. Las razones que los autores del hitlerismo esotérico apuntan son varias. La primera es que el desarrollo de esa tecnología llegó demasiado tarde, más bien entre 1944 y 45, y no se pudo llegar a implementar militarmente. Ciertamente disponían de esa tecnología, pero no se llegó a tiempo a la fabricación masiva. La segunda es que los ovnis de Hitler ciertamente eran muchísimo más veloces que cualquier avión existente. Pero esto no bastaba. Se mostraron, al menos en esa fecha, no aptos como aeronaves de caza. La tercera: por alguna razón los alemanes del Reich vieron la guerra materialmente perdida y decidieron replegarse, esperar un momento futuro en el que la victoria del Reich fuese tan segura como contundente. Ese momento está por llegar. Si efectivamente el Tercer Reich nunca fue completamente destruido y subsiste actualmente oculto, no podría hablarse en absoluto de que el Reich perdiera la guerra. El propio Hitler había declarado: en esta guerra no habrán vencedores ni vencidos, tan solo muertos y supervivientes. La madre patria alemana fue ocupada y lo sigue siendo hoy, pero otra Alemania, la verdadera y legítima, existe fuera del territorio tradicionalmente alemán. ¿Qué fue de la prodigiosa tecnología hitleriana? No puede descartarse que poco antes del fin de la guerra se llegase a fabricar una limitada serie de platillos Jaune-Bu 2. Esta posibilidad es apoyada por las numerosas fotos de ovnis tras 1945, que tienen un asombroso parecido con el modelo Jaune-Bu 2. Es importante dejar en claro una pregunta fundamental. ¿Consiguieron los aliados esta prodigiosa tecnología como parte del botín de guerra? En absoluto, gracias a Dios. Sería una verdadera contradicción pensar que los alemanes fueran capaces de desarrollar semejante tecnología para luego dejarla caer en falsas manos. Los científicos alemanes responsables del desarrollo de esta tecnología y todas sus creaciones habían desaparecido a tiempo de Alemania para cuando la guerra terminó. Los alemanes dejaron a propósito señuelos para despistar y distraer a los aliados.
Estos señuelos eran flamantes proyectos aeronáuticos del Tercer Reich, así como científicos como Wernher von Braun. Pero estaban basados en tecnología convencional, motores de propulsión a reacción o de hélice a lo sumo. La tecnología antigravitacional fue puesta a salvo con antelación. Según algunos autores, los ovnis de Hitler fueron escondidos en algún lugar de la Antártida, razón por la cual se pondría en marcha la operación High Jump. Aún hoy hay gente convencida de que los alemanes aún poseen una base de ovnis y que los llevaron allí, desmontados en submarinos. El autor Hans Hartmann, por su parte, escribió Eine deutsche Legende, una novela autobiográfica donde narra su contacto con los alemanes del Reich y describe sus bases en Sudamérica. Los avistamientos ovnis que en la actualidad se producen se deben a la actividad de los platillos alemanes, pues los alemanes del Reich están vigilando el planeta. Estos platillos serían pilotados por pilotos del último batallón. Este último batallón intervendrá en el momento preciso durante la próxima caída de la civilización occidental. Vendrán a salvar Europa cuando el cataclismo sea inevitable. La civilización occidental habrá caído mucho antes de 50 años. La decadencia de Occidente es patente. Manifestaciones de homosexuales, ateísmo, ausencia de valores, aborto, drogadicción, paro, crisis económicas, conflictos sociales, confusión generalizada, etc. Pero esta caída de Occidente no será el apocalipsis, ni tampoco la destrucción de Europa, sino un renacimiento sobre valores completamente distintos. Aparte de este material, me gustaría recomendaros un par de fuentes para que podáis investigar más por vuestra cuenta. La primera es el libro de Miguel Serrano, Los ovnis de Hitler contra el nuevo orden mundial, y la segunda es un libro llamado Hitler's Flying Saucers. De este último solo me gustaría señalar aquí una cosa. Un recorte de periódicos donde se le hace una entrevista al ingeniero italiano Giuseppe Belluzzo, que estuvo involucrado en estos proyectos. Al preguntarle sobre los ovnis, el señor Belluzzo dice lo siguiente: no hay nada de sobrenatural o marciano en los platillos volantes. Es simplemente la aplicación racional de técnicas recientes. Ante esta frase poco más se puede decir. A continuación hablaré brevemente de algunos de los casos ovni más famosos y otros que no lo son tanto. El primero de estos casos es el del famoso Kenneth Arnold, el primer avistamiento ovni. Según su relato, el 24 de junio de 1947, Kenneth Arnold se dirigía en su avioneta hacia el aeropuerto de Yakima, pero tomó un desvío para buscar un avión de la Marina que había desaparecido y que se suponía que había caído en el monte Rainier. Al no encontrar nada, prosiguió con su viaje. Al poco tiempo vio 9 objetos a su izquierda que volaban a gran velocidad y pudo ver que estos aviones no tenían cola. Al aterrizar en el aeropuerto de Yakima contó su historia, pero según cuenta él mismo, no le creyeron. Pero al parecer de repente, esa misma tarde, empezó a recibir llamadas de periodistas que se interesaron por su relato. Y así, como vemos 70 años más tarde, este señor sigue siendo famoso y reconocido por todos los interesados en el tema ovni. A mí lo que me extraña de este relato es que no avisara por radio al aeropuerto de Yakima para confirmar o para preguntar lo que podían ser. Según la Wikipedia, este aeropuerto había servido como aeropuerto militar en la Segunda Guerra Mundial, por lo que tendría que tener un radar, o al menos radio. Desde luego yo si me encontrara en esa situación preguntaría si saben lo que son, o si en caso de que dispusieran de radar si los pueden ver, pero este hombre esperó a aterrizar para contarlo. El segundo es el famoso caso Roswell, donde supuestamente una nave extraterrestre se estrelló en esta localidad de Nuevo México. Según la historia, el día 5 de julio de 1947, el granjero Mac Brazel informa al sheriff de la localidad que ha descubierto unos restos en su rancho. Y el día 8 este incidente ya estaba en el periódico local Roswell Daily Record, con el titular de "Se captura platillo volador